Hello, my friends. Buenas noches. Welcome to Almería. Espero que estéis todos muy bien, animados en el Señor. Aquí sigue haciendo bastante buena temperatura. Estamos disfrutando de sol. Y bueno, gloria a Dios. Estamos bien, estamos contentos. Pero dicen que ya a partir del domingo llegará el invierno. Así que tenemos que estar ahí bien preparados. Hoy tenemos un programa muy especial. Estaremos analizando, bueno, la noticia ahora mismo del fin de semana. Se armó un pollo ahí en las redes, ya que un destacado apologista evangélico, a quien no pienso nombrar, pero él habló de Cash Luna como un varón ortodoxo, no herético en su teología. Os hago saber algo. En estos últimos días he leído dos libros completos de Cash Luna. He leído su tomo No es por vista, y también su devocional 22 días contigo, Espíritu Santo, y hay unas cuantas cosas alarmantes. Seguramente los invitados estarán hablando sobre algunas de estas doctrinas. Yo pondré luego una lista y en unos minutos estaremos recibiéndolos, ¿ok? Los hermanos están invitados. A ver si podéis adivinar quiénes van a estar con nosotros aquí hoy en el canal, ¿de acuerdo? Antes de entrar en detalles, os vamos a recomendar unos libros, como siempre, para este año nuevo, para lecturas devocionales. Editorial Peregrino ha sacado esta serie magnífica, 365 días con. Ahí podéis ver el libro de George Whitefield, el de Jonathan Edwards. Hay uno con Juan Calvino que mi esposa y yo estamos a punto de acabar. Llevamos todo este año leyéndolo, vamos un poco adelantados. Y hay otro también de J. Ceril. Podéis encontrar estos libros que son buenos regalos para Navidad, porque son regalos que te sirven todo el año, ¿no? Editorialperegrino.com. Podéis pedir 5 o 10 ejemplares, repartirlos en Navidad como regalo. Y también una buena sugerencia es la Teología Sistemática de Martin Lloyd Jones. Son 3 tomos: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y la Iglesia y las últimas cosas, ¿de acuerdo? Así que 5 libros excelentes que van a nutriros grandemente en el año 2025. Así que Editorial Peregrino, por favor, visitad su página. Y bueno, si hay algún libro que quisierais vosotros recomendar a nuestros espectadores, podéis teclear el nombre del libro y el autor en el chat. Claro, siempre y cuando sea un libro de sana doctrina, un libro evangélico. Voy a leer unos comentarios y estaremos dando la bienvenida a nuestros invitados. Uno ya está conectado, que le acabo de ver ahí entrar en el estudio, que tiene gorra como yo, está bastante guapo. Así que en un momento estaremos dando la bienvenida a uno de los invitados, a ver qué estáis diciendo por ahí. Dana dice, saludos desde Nebraska. Uf, hermana, hay que arroparse bien, ¿eh? Nebraska hará un frío ahora mismo por ahí, seguramente en pleno diciembre. Miami, bueno, Miami no, Miami siempre hace buena... ¿En Miami llega a hacer frío, hermana? No sé, porque según tengo entendido, ¿no? Florida siempre como hace buena temperatura. No sé, ahí en invierno, ¿cómo está la cosa ahí? Texas presente, bueno, todos de Estados Unidos. Alguien que no sea de los Estados... Ah, muy bien, España, Susana, como siempre, levantando la bandera española en alto. Muy bien, gracias. Lorena también conectándose, España también, gloria a Dios. Bueno, y un par de españolas conectadas. Nastia, feliz Navidad, hermanos, también, amén, muchas gracias. Pastor, regálame uno de esos libros. Bueno, como vamos a aprender hoy, Cash cree que tú puedes declarar, tú puedes crear cosas a partir de la palabra hablada. Así que decláralo, decrétalo, es tuyo por la fe. Tu fe activa el poder y la bendición de Dios. Palabras textuales de Cash Luna. Así que ya sabes, Cristian, decláralo, confiésalo. Muchos cariños desde Uruguay. Gracias, Evelyn. Bueno verte por aquí, hermana. Kelly, feliz Navidad. Que Dios os bendiga. Amén. Saludos, Pastor Graham, desde Honduras. Gracias, José. Saludos desde Monterrey, México. Pablo Los Herejes, Monterrey, justo es donde está ahí Jesús Ariano Romero. Cuando predica, ¿no? Su iglesia local está ahí. Sus mensajes también son bien preocupantes. Colombia conectado, también conectada. Gracias, Mónica, por el saludo. México, como siempre. Guatemala, excelente. En Florida sí hace frío. Ah, ok, no lo sabía. Yo pensé, no sé por qué pensaba que Florida siempre hacía buena temperatura. No lo sé. No sé por qué tenía esa idea.
Ok, pues ya está. Vamos a ver si los hermanos están ahí entrando en el estudio. Yo creo que sí, y dos hermanos al menos conectados. El tercer invitado hoy cree que está ahora mismo en un avión y dice que en cuanto aterrice, piensa conectarse, hablar con nosotros. Tenemos en primer lugar a nuestro querido pastor Juan Camilo Tovar. ¿Qué pastor? ¿Cómo estamos? ¿Qué cuenta? Pastor, Dios te bendiga. Bueno, bien, gracias a Dios. Aquí andamos trabajando un poco y bueno, contentos de poder servir al Señor. Muy bien, y muy bonita la gorra, hermano? Muy bonita. Ah, de los Yankees. Sí, sí, aunque claro, Nueva York vota, ahí son estado azul, ¿no? Votan a la izquierda, así que espero que no represente sus tendencias teológicas. Ah, no, 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 para nada. Eso sí que no. A ver, muy bien. Ahí está Nastia saludándolo. Saludos, Pastor Juan Camilo Tovar. Dios lo bendiga mucho. Bendiciones, Sí, Nastia. muy bien, gracias. Y vamos a ver Lorena también. Y vamos a ver a nuestro querido Ah, Sebastián también Lore. hoy. ¿Cómo andas, Lore? Sebas. Camilo, ¿cómo estás? Will, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Sí, de maravilla. Pero, hermano, la gran pregunta que todos nos estamos haciendo es, Sebastián, ¿dónde está tu gorra? ¿Dónde Si está, me das un hermano? minuto, si me das un minuto, me traigo la gorra. Dale, dale, anda. Vale. Muy bien, estupendo, excelente. Pues muy bien, hermanos. Hoy vamos a estar hablando sobre este tema de Cash Luna. Bueno, Lorena está saludando a Sebastián. En cuanto Sebastián regrese al despacho, pues le pondré aquí. Ahí ya está. Ok. Vamos a poner a Sebastián a ver si sale guapo o no. Tenéis que votar, ¿vale? Si Sebastián sale guapo, tenéis que decirme está guapo, ¿vale? Por el chat. Ok, 3, 2, 1. Acá estamos. Ahora sí, ¿estamos todos? Vamos. ¿Estamos? Bien, acá tenemos el equipo de la gorra. Muy bien. Pues muy bien, Sebastián. ¿Y por ahí, ahora en Argentina, hermano, hace buena temperatura o hace fresquito? Está hermoso acá. Acá la verdad que ahí hizo un poquito de calor la semana pasada, pero ahora hubo un par de lluvias y está lindo. Se puede descansar, dormir, así que estamos bien. Muy bien, excelente. Pues hoy vamos a estar conversando, en cuanto doctor Emanuel esté ya en tierra, él estará también entrando a hablar con nosotros. Queremos hablar sobre este tema, ¿no? Que ha surgido, bueno, a lo largo de la última semana, Cash Luna, algunos defendiendo su supuesta ortodoxia, otros poniendo en tela de juicio su doctrina. Y de hecho yo en estos días os he comentado que he leído dos libros de él. Acabé este libro esta mañana, me levanté a las 5, no he podido dormirme. Acabé este libro, así que empecé el día hoy con Cash Luna. Qué alegría. Y justo el fin de semana acabé leyendo este. No es por vista, que es un libro ya más sustancioso, pero yo he hecho un breve resumen de, bueno, 10 doctrinas que a mí me han preocupado sobremanera, y no sé si hoy nuestros hermanos estarán hablando de estas cosas, pero número uno, muchísimo hincapié en la voz audible de Dios, que tú tienes que desarrollar tu discernimiento para escuchar a Dios. Y claro, todo esto tiene nefastas implicaciones para la bibliología, porque como evangélicos creemos en la suficiencia de la escritura, pero estos carismáticos vienen enfatizando la voz audible de Dios. También, número dos, él repite en varias partes del libro que Cristo nos sanó físicamente en la cruz. Y él dice, no se aplica al futuro, porque todos creemos que seremos sanados eternamente en cuanto venga Cristo, amén. Pero él dice que no, es una sanidad para el aquí y el ahora, porque Isaías dice que fuimos curados por sus llagas, no seremos curados. Y él cree que tenemos el derecho de reclamar sanidad, ya que Cristo compró nuestra sanidad física en la cruz. Número tres, tiene una doctrina muy extraña de la unción, donde la Biblia es muy clara en cuanto a la unción. Primero de Juan 2:20, primero de Juan 2:27, la unción es el Espíritu Santo. Todos los cristianos somos ungidos, pero Cash da a entender que hay diferentes categorías en la fe cristiana, algunos más ungidos que otros. Una palabra clave en el movimiento carismático. Número cuatro, tengo aquí una lista de 10. Cuatro, esto fue particularmente llamativo. Él dice en varias partes de la obra que Dios no nos envía pruebas, e incluso dice que Dios no es quien nos quita la vida. La vida se nos va porque sí, porque son cosas de este mundo caído, pero él dice que Dios no nos envía pruebas. Es incorrecto decir esto, las pruebas siempre son o del diablo o tal vez por nuestros pecados o por simplemente cosas que están fuera de nuestro control, pero Dios no nos envía pruebas
Dios no nos quita la vida. Número 5, dice que Dios tiene fe en nosotros. En una parte de la obra dice que de hecho Dios tiene más fe en nosotros que nosotros en Él. Qué burrada, ¿no? Y por eso dice, cree en ti. En repetidas ocasiones, Cash nos exhorta a creer en nosotros mismos, en nuestras posibilidades, en nuestro futuro, etc. Número 6, él dice en un par de ocasiones que somos participantes de la naturaleza divina. Y claro, es cierto, 2 de Pedro 1:4 habla de que somos partícipes de la naturaleza divina, pero no en un sentido ontológico, sino en el sentido moral de la palabra. Y ahí está la defensa de la doctrina de Jehová Junior, como bien conocéis, ¿no? De parte de Cash Luna, que somos participantes de la naturaleza divina en un sentido ontológico, no moral de la palabra, y por tanto, esta idea de que nuestras palabras pueden crear nuestras realidades, etc. Número 7, lo que acabo de deciros, nuestra fe literalmente activa el poder y la bendición de Dios. En página 176, él dice textualmente, está en ti que Dios haga algo. Es decir, si tú no activas tu fe, Dios tiene las manos atadas. Un poco como decía Marcos Witt hace un par de años también, en esta misma línea. Número 8, muchísimo hincapié en profetiza, declara, reprende. Encima, en página 227 de esta obra, no es por vista, él habla de cómo en una ocasión reprendió la muerte y una chica que estaba a punto de morir literalmente recobró vida gracias a esta reprensión de Cash. Número 9, el libro es un libro de positivismo. Todo es sé positivo, profetiza un futuro de éxito, grandeza, prosperidad, todo es positivo, todo es bonito, todo es agradable. Y número 10, exhorta a la gente a romper esas famosísimas maldiciones generacionales. Y más allá de estas 10 doctrinas inquietantes, solamente en este libro que he nombrado, él comparte en una sola obra 24 palabras proféticas textuales de parte de Dios. Yo tengo aquí no pienso poner 24 porque estamos aquí para entrevistar hoy al pastor Juan Camilo y a nuestro hermano Sebastián. Voy a poner voy a poner aquí ¿cuál es este? Número 19. Ok, tengo una lista de 24. Aquí tenéis al azar. Bueno, al azar no existe, pero para que me entendáis. Dios me dijo, Cash, si no te vuelves como un niño, no podrás ver el reino. Claro, él está oyendo audiblemente la voz de Dios. Si tú no tienes la fe de un niño, que puede imaginar incluso mundos fantásticos, porque Cash explica en este contexto que él estaba viendo la película de Peter Pan. Y él estaba viendo la película de Peter Pan. De verdad, hermanos, no lo estoy inventando, la realidad supera la ficción. Él estaba viendo la película de Peter Pan y al ver la peli de Peter Pan, Dios empezó a hablarle fuertemente. Así que si no tienes la fe de un niño que puede imaginar incluso mundos fantásticos, no podrás visualizar los planes que tengo preparados para que tú los realices. De nada sirve que todos crean en ti si tú dudas. Y tampoco importa que nadie crea en ti cuando tú estás convencido de lo que yo te he preparado. Así que por fin me creerás y volarás. Y claro, volar hay una referencia a Peter Pan, ¿no? Que iba volando por el aire. Así que, bueno, hermanos, ahí tenéis a resumidas cuentas 2 libros de Cash Luna que he leído en los últimos días porque quería estar bien fundamentado, ¿no? Antes de hablar, pero yo sé que Cash ha dicho un sinfín de otras barbaridades y me resulta muy preocupante que haya incluso apologistas en nuestros campos evangélicos, apologistas destacados, que están diciendo que Cash Luna es, en efecto, un predicador ortodoxo. Así que vamos a dar paso a nuestros queridos hermanos. Yo voy a hacerme aquí, ¿cómo le hago? Chiquitito. Bueno, a ver, ¿quién quiere tomar palabra? Vamos a empezar hoy hablando sobre Cash Luna. No sé, hermanos, quién quisiera tomar palabra y luego irá desarrollando el diálogo. Así que allá vosotros, hermanos. ¿Quién quiere empezar? Bueno, comienzo yo rápidamente. Qué loco estar hablando de esto porque decir Cash Luna o Maldonado es como decir, ¿quiénes son el mejor jugador del mundo? ¿O es Messi o es Cristiano Ronaldo? Cuando decimos quiénes son los más herejes de la eternidad, decimos o Maldonado o Cash Luna. Entonces que se cuestionen esto a mí me parece rarísimo, como que decir yo estoy como asombrado y está bueno ver las doctrinas, ver lo que enseñan y analizarlo, pero yo creo que no queda ni 0,3 de duda de que son herejes. Ahora, vamos, yo no lo tomo ni siquiera como para analizar si viene de Dios, si tiene una doctrina. No, por los frutos lo reconoceréis. Ahí estamos viendo qué es lo que muestran sus libros y es una máquina de blasfemar.
Entonces yo hago una división de ahí que ni siquiera podemos cuestionar si es de Dios, porque ya sería una falta de respeto al intelecto. Si nosotros estamos dudando de que si es de Dios, que si no es de Dios, ya estaríamos muy mal espiritualmente porque no tendríamos nada de discernimiento. Yo creo que esto es muy obvio y muy absurdo. Yo parto desde acá. Camilo es siempre más correcto y más, pero yo parto desde acá. No puedo ni siquiera, es hereje, es un número cantado. Es como que lo tomo así. Camilo. Bueno, yo me voy a radicalizar un poco más en mi postura y yo creo que es un evangelio maldito el que predica Cash Luna. Y no lo digo basado en una opinión, sino en lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1:8, que si alguien trajere un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Entonces, no podemos considerar que este evangelio que trae o que ha venido predicando Cash Luna por años sea un evangelio consecuente con las escrituras. Es una cosa totalmente nefasta. Es un evangelio que no invita a la confianza plena en Jesucristo, sino a la confianza plena en nosotros mismos. Es un evangelio de optimismo tóxico, positivismo tóxico, naif, fantasioso, idealista, irreal. Es un mensaje que lo que en lugar de producir cristianos humildes, lo que produce es narcisistas, y es un desprestigio para el evangelio. Exactamente, yo estoy muy de acuerdo con esta frase que has dicho, que claro, es otro evangelio, porque en vez de depositar, nosotros que somos evangélicos, nuestra fe está completamente depositada en el Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia, Él es nuestro todo en todo, pero en efecto, en Cash, en su libro, una y otra vez, está llevando al creyente a confiar en sí mismo, ese positivismo corrupto. Y de hecho, una cita del libro que tengo aquí en la pantalla, a ver si queréis reaccionar ante esta cita. Él dice, yo estoy convencido de que mi obediencia a Dios es el secreto del éxito de lo que Casa de Dios. Claro, los hermanos que no sabéis, que están aquí conectados, Casa de Dios es el nombre de la iglesia que pastorea Cash ahí en Guatemala. Entonces él dice, estoy convencido de que mi obediencia a Dios es el secreto del éxito de lo que Casa de Dios ha alcanzado. No sé, ustedes leen esta frase, este post, esto está sacado textualmente del libro. No sé, ¿cómo reaccionáis ante esta declaración de Cash Luna? Yo lo que veo es que hay que ver qué es lo que es éxito, porque, por ejemplo, yo puedo entender que a través de la obediencia de Dios pueda tener una vida ordenada, una vida bendecida espiritualmente, donde por ahí ya dejo de tener traumas, por ahí empiezo ya a dormir tranquilo, a no tener paranoia, a tener un éxito espiritual, que eso es lo que acudimos. Por ejemplo, cuando llegamos a Cristo, nuestra vida está toda desordenada. Y obviamente que el recibir a Cristo y después al tener nuestra vida ordenada conforme a las Escrituras, hay unas bendiciones espirituales. El tema es que esto lo van a mezclar con bendiciones terrenales. Cuando la palabra nos dice en Colosenses que tenemos que tener puestos los ojos en las cosas celestiales y no en las terrenales, es ahí donde está la confusión. ¿Por qué? Porque ahí ya van a pasar de que las bendiciones son terrenales, todo lo que tiene que ver con este mundo y con esta vida. Entonces, tiene que ver con la sanidad, con la prosperidad, que yo todo lo que hago le pido a Dios con fe y Dios lo tiene que hacer como el mago de la lámpara de Aladino. Por eso ahí está la distorsión. Por eso es ahí donde empiezan a confundir y a mezclar. Por ejemplo, toman a un Cristo. ¿A qué Cristo toman? Al Cristo milagrero. Cristo sanó, Cristo multiplicó los panes, Cristo hizo todos los milagros, toman toda esa parte y lo quieren hacer de una manera literal. Lo que no entienden es que cuando Cristo dice yo soy el pan de vida, es el alimento, es la palabra, lo que nos da vida, lo que nos empieza a dar frutos, nos empieza a dar edificación, conocimiento, palabra, y eso es lo que nos va a hacer llevar una vida plena. Que yo creo que ahí están las riquezas y las bendiciones en este mundo. Por eso empezamos a tener gozo. Por ejemplo, lo que Cash Luna está vendiendo ahí es felicidad. El tema es que la felicidad es algo terrenal. ¿Qué significa esto? Que yo ahora, por ejemplo, me encuentro $1.000.000. Buenísimo, estoy feliz de la vida. Pero ¿qué pasa si después viene el dueño y me dice, no, es mío, devuélvemelo, y se lo devuelvo? Se me fue la felicidad. Entonces, la felicidad es algo terrenal que tiene que ver con este mundo y con esta vida. Y eso es lo que ofrece Cash Luna, felicidad. Pero nosotros, los hijos de Dios, necesitamos lo que es el gozo, que esto es algo espiritual.
El gozo es que a pesar de que esté en pobreza, enfermo, como estaba el apóstol Pablo, preso, pero aún así estaba gozoso. Porque el gozo es la quietud interna de saber de que Dios tiene el control de todo. Entonces, esas son las riquezas espirituales que tenemos como por ser hijos de Dios. Ahora, en este mundo, en lo terrenal, vamos a tener pruebas, vamos a tener aflicciones, estamos bajo la naturaleza caída, vamos a tener que luchar con algo que es vivir en santidad en un mundo pecador. Entonces ya va a haber un choque, ya va a haber una confrontación con el mundo. El Señor Jesucristo dice, yo no vine a traer paz, vine a traer espada. Entonces, lo que te está prometiendo es algo que es, porque lo vemos así, parece como que es verdad. Sí, sí, si yo obedezco a Dios, algún beneficio va a haber. Pero el tema es que está mezclando las añadiduras que Dios nos va a dar en las cosas terrenales con que tenés un derecho por portarte bien. Y ahí estamos viendo, ahí se mete la salvación por obras, es que el hombre, cuanto mejor se porte, Dios está ligado, ¿quién fue el que dijo, Marcos Witt, que Dios es esclavo a nuestros deseos y cosas así? Y es ahí donde está la confusión. Entonces hay que saber diferenciar Cash Luna, un predicador terrenal que apunta al ego, al bienestar, al confort. Y después, bueno, obviamente, vemos los predicadores que te van a apuntar a las cosas celestiales. Y entonces ahí estamos viendo dos cosas diferentes por lo que yo veo. Pero siempre está mezclado verdad con mentiras. Tampoco son tan locos de que dicen, bueno, vamos a sacrificar un macho cabrío, vamos a pedirle a Belcebú. No, te mezclan verdad con mentira. Y es ahí donde hay que discernir. Y es ahí donde yo estoy viendo que mezcla lo terrenal con lo celestial. Sí, es como Pablo dice en 2 de Corintios, a finales del libro, que Satanás viene como ángel de luz. Él no viene con cuernos, ni con voz de Shrek, ni con cola de demonio. No, él viene como ángel de luz, como buen predicador, elocuente, carismático, atractivo, popular. Así Satanás engaña al pueblo del Señor. Así que lo que podemos hacer, de nuevo, hermanos, tener la libertad de ir comentando cosas en cuanto a Cash, pero tal vez, a ver si empezamos entonces por el primer punto aquí, Pastor Juan, ¿cómo debemos reaccionar? Porque esto de Cash es muy común en el mundo carismático. Lo vemos en Dante Hebel, en Yesenia Zen, Guillermo Maldonado, todos los que son de esta línea. Tantísimo hincapié hoy en la voz audible de Dios. Debemos nosotros, debe usted, debe Sebastián, debe un siervo, Pastor Will, debemos nosotros estar intentando cultivar discernimiento para oír audiblemente la voz de Dios, o es la escritura suficiente? ¿Cómo reaccionamos ahí como protestantes? Bueno, yo creo que por lo que nos dice la escritura, Dios en este tiempo no habla de manera audible por muchos factores. Bueno, partiendo desde un análisis quizás un poco más filosófico, podríamos decirlo, si se puede decir así, la voz de Dios es una voz espiritual, el sonido es un fenómeno físico, con lo cual, pues esto no tendría mucha relación. Sabemos que esa reflexión que nosotros podamos llegar a tener con las escrituras, esa meditación que nosotros podamos llegar a tener con la verdad revelada de Dios, nos puede llevar a tener un diálogo interno entre la escritura y nuestra conciencia, y ahí podemos decir que Dios nos está hablando. Claro que sí. Sin embargo, esa voz audible de la que muchos supersticiosos vamos a decir, intentan decir que han experimentado, me parece que es una falsedad, es mentirse a uno mismo y es mentirle a los demás. Si cuando Dios habló en el Sinaí, que eso hubo sangre, truenos y relámpagos, y el terror de Dios cayó sobre los hebreos, yo no me imagino cómo sería hoy que el Señor nos hablara. Eso sería como para meterse debajo de la tierra unos 100 metros. Sin embargo, la voz de Dios se ha apaciguado, ¿no? Su potencia de justicia totalmente consumidora se ha atenuado a través de Jesucristo, y el mensaje de Dios a través de él para nosotros resulta un mensaje ya, vamos a decir, ya reconciliados con él, ¿no? Entonces, yo creo que en Jesucristo nosotros vemos perfectamente la voz de Dios.
Y digo, vemos la voz de Dios, digo, oímos la voz de Dios, ¿no? Porque el testimonio nos hace ver la voluntad, el testimonio de Jesucristo, ¿no? El testimonio de Jesucristo nos hace ver la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo Dios quiere que nos comportemos? ¿Cómo Dios quiere que decidamos? ¿Cómo Dios quiere que nos relacionemos con el prójimo, con Él mismo, con la creación, con nosotros mismos? En Jesucristo veo la voluntad en plenitud. Si Dios tuviese que agregar información a ese testimonio pleno de su voluntad, entonces Jesucristo sería insuficiente y entonces ya con esto entraríamos en una herejía directa. Dios es espíritu, Dios no es materia. Está bien que el Dios en muchas ocasiones pues hizo esto así, o sea, se reveló de esta manera audible. En el Antiguo Testamento no lo vemos perfectamente. Sin embargo, el libro de los Hebreos nos deja ver, ¿no? En el capítulo 1, que eso fue otro tiempo y que en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Entonces, toda aquella persona que escuche voces que no vienen mediante el Hijo, son voces que no son el Padre. Son espíritus engañadores o es la propia mentira de su naturaleza y de su mente loca la que les habla de acuerdo a sus malvados deseos y ellos dicen que es la voz de Dios. Entonces, esto es una mentira enorme, esto es una falsedad, es un engaño de sí mismo, que en muchos casos nosotros, bueno, se le da vamos a decir, el beneficio de que la persona no se da cuenta que es un engaño propio. Pero en los casos como el de Cash Luna, yo creo que estas personas ya son conscientes de que están mintiendo. Porque que Cash Luna me diga que se transfiguró, que escuchó la voz audible de Dios, que se tomó un cafecito y todas esas ridiculeces del neopentecostalismo y que se tomó un tecito y que no sé qué, y que peleó con Dios y que lo regañó, lo retó, todas esas ridiculeces, yo creo que estas personas ya lo hacen consciente, porque cuando estas cosas vienen del pueblo, uno dice, bueno, le falta instrucción, son ovejas sin pastor, pero cuando viene desde lo más alto de la pirámide jerárquica que tienen estos sistemas, entonces ya ahí es una alarma para abrir más los ojos y decir, esto es un falso maestro, es un engañador con el cual no debemos tener paciencia. Y con esto, pues por ahí yo me emociono mucho porque la verdad es que le han hecho un daño terrible al evangelio. Yo acá en la zona donde el Señor me ha permitido trabajar, pastorear, es innumerables los casos de abuso pastoral, de manipulación, de robo, de cosas que, bueno, ni se podrían mencionar. Entonces es un daño grandísimo lo que este evangelio le ha hecho a la reputación del evangelio legítimo y a las personas. Dios no habla audiblemente en este tiempo. Y agrego esto, si hemos recibido al Espíritu, Dios nos habla internamente de manera espiritual, mediante las Escrituras. Esto es un diálogo legítimo y esto es un diálogo verdadero, pero aquí no va implicado el sonido. Eso de decir Dios me habló audiblemente es querer tener una autoridad o querer estar como las personas que se quieren tomar fotos con los famosos y que yo me relaciono con este famoso y que, no sé, me tomo una foto con el presidente. Eso es como querer ponerse en ese papel de que yo soy el segundo en el mando acá y entonces yo hablo en la cámara secreta con el presidente Donald Trump, ¿no? Un tipo de cosas así. Y para la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser humildes y sobrios y entender que en Jesucristo tenemos el mensaje pleno. Y bueno, y para complementar un poquito lo del tema de que mi obediencia es la que es el resultado del éxito, es un desconocimiento total, es una ignorancia total de la obra de Jesucristo en la cruz. Decir que mi obediencia es el secreto de mi éxito es desconocer ya o ignorar ya con una actitud hasta como de rebelión lo que es la obra de Jesucristo. Porque si yo tengo que decir que tengo una bendición, tengo que decir que es por los méritos de Jesucristo, porque por mis obras, lo único que yo merecería es el infierno ardiendo por la eternidad. Y mis justicias, mis buenas obras delante de Dios solo serían trapos de inmundicia que me acusarían y me harían mayor merecedor de un castigo eterno. Con lo cual entendemos que todo lo bueno que hemos recibido corresponde a la obra
gloriosa de Jesucristo y a mí me es dado por gracia. No tenemos nada, absolutamente nada, que no provenga de la misericordia de Dios. Amén, 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 gloria a Dios. Gracias, pastor. Mire, Gabriel está diciendo ahí, nosotros tres estamos lejos del propósito de Dios porque no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos muestre la verdad. Vamos a ver, Gabriel, es lenguaje muy espiritualoide, pero como ya dice el pastor, el Espíritu Santo nos está guiando mediante la Escritura. La Escritura es el libro del Espíritu Santo. Y fíjate en lo que el pastor acaba de decirnos. Fíjate en cómo el pastor acabó hablándonos sobre la perfecta justicia de Jesucristo. Nosotros, por nuestras obras, merecemos el infierno, pero Cristo nos ha ganado el cielo. Cristo es nuestra justificación. Nuestro pastor está hablando 100% conforme a la revelación del Espíritu. Yo creo, me imagino que estaréis de acuerdo conmigo, pero hubo un gran peligro en los días de la Reforma, en la época puritana también. Se levantaron ciertos entusiastas y ellos hicieron lo que exactamente hacen los carismáticos hoy. Yo considero que son sucesores de los entusiastas de la época de la Reforma, la época puritana. Ellos lo que hicieron fue separar, divorciar el Espíritu Santo de la Santa Escritura, diciendo, esto es lo que Dante Gebel dijo ayer en su sermón, el día en Anaheim, California, Riverina. Él separó el espíritu de la Biblia, diciendo que la Biblia es letra muerta. Y el momento cuando alguien llega a decir eso, que la Biblia es letra muerta, pasando por alto la Biblia, a partir de ese momento en adelante, los impulsos humanos, los sueños humanos se convierten en la voz del Espíritu Santo. Ya no es el Espíritu Santo, es voz humana. Es la voz humana proyectándose y empiezan a hablar en el nombre del Espíritu cuando no es el Espíritu. El Espíritu siempre habla conforme a la palabra y la aportación de nuestro pastor Juan ha sido una aportación bíblica y por eso, Gabriel, ese lenguaje que usted utiliza es espiritualoide. El que realmente está siendo dirigido por el Espíritu Santo es aquel que sigue la Santa Escritura. Somos el pueblo del libro, sola Escritura es el grito de guerra de nuestra fe evangélica. Así que gracias, pastor, por compartirnos la palabra y hay que analizarlo todo a luz de la palabra de Dios. Pues ahora estamos con nuestro querido Sebastián. Y Sebastián, yo quisiera preguntarte por este tema. En varios momentos del libro, él dice que tú y yo tenemos un derecho. Sé que, creo que fue en tu canal que vi Juan Carlos Arrigan hace poco también dijo algo parecido. Creo que todos sabéis, yo soy fan de Sebastián y me encantan sus... yo sé, estoy siempre al tanto de lo que está diciendo, ¿no? Y puso un vídeo de Juan Carlos. No, fue Camilo. Fue Camilo que pusiste el vídeo de Juan Carlos Arrigan sobre la enfermedad y hablaste sobre cómo entender la enfermedad. Pero bueno, lo siento, me confundí. Pero Sebastián, en cuanto al tema de la sanidad, ¿podemos tú y yo, tenemos derecho a reclamar nuestra sanidad ya que Cristo en la cruz, según Cash Luna, bueno, él está citando Isaías, dice que por su llaga fuimos curados y él dice, Isaías no dice seremos curados, sino fuimos curados. Así que, Sebastián, si un cristiano está enfermo, le hace falta fe en Cristo, ¿qué pasa ahí, hermano? Bueno, hay una corriente que habla acerca de Isaías capítulo número 53, donde nos dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, esto le da lugar para exigir de que el cristiano no puede ser, no se puede enfermar. Entonces, ¿cómo que decir que la enfermedad, un virus viene, pasa por alto al cristiano y agarra al pobre que está al lado que no tiene a Cristo? El tema es que estamos bajo la naturaleza caída, entonces esto no va a suceder nunca. ¿Qué es lo que pasa? Cuando mal entienden, Isaías capítulo número 53 nos habla acerca de, constantemente nos dice y nos remarca acerca de por qué qué es lo que estas llagas nos han curado. Y nos habla constantemente de las rebeliones. Por ejemplo, en el versículo número 4 nos dice que ciertamente llevó nuestras enfermedades. Ahí está, gloria a Dios. Pero nos habla, por ejemplo, en el versículo número 5, herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo constantemente nos habla acerca del pecado. Todo el capítulo 53 nos dice el por qué. Entonces, Cristo muere, por su llaga fuimos curados, ¿de qué? Del pecado, de la rebelión, de la iniquidad. Entonces, todo lo que nos contaminaba y lo que nos alejaba de Dios y que nos hacía merecedores de la condena eterna, Cristo muere por esa sanidad.
Nosotros estábamos muertos, enfermos, estábamos totalmente contaminados por el pecado. Entonces, Cristo lo que ha venido a sanar es el pecado. Pero hoy el cristiano moderno piensa de que Cristo murió para que no vayas al médico o para que no te tomes una aspirina o como para que de una manera mágica que te ahorres de sacarte una radiografía, hacerte un estudio médico, un chequeo, de que comas sano, de que tengas una conducta. Hay muchas personas que están fuera de peso, obesidad. Entonces, eso lo dejamos todo de lado porque en Cristo ahora podemos vivir como queremos. Pero esto se llama tentar a Dios. Esto es lo que no entienden. Hoy estamos acostumbrados a ver chamanes milagreros que se paran y empiezan a darle órdenes a Dios. Sanamos el cáncer, el riñón, la hernia de disco y empiezan a nombrar cosas como si fuera que Dios está anotando. Ah, mira, me pidió que le sane la hernia de disco. Bueno, ¿de dónde sacaron tales cosas? Ahí estamos viendo que estos son personas irreverentes que no tienen temor de Dios. Y esto lo que se llama es tentar a Dios. Y esto es un pecado muy grave. ¿Por qué? Y esto viene de la mano con todo lo que estábamos viendo, porque acá te enseñan de que no van a haber tribulaciones, de que no van a haber prueba, cuando la palabra nos dice de que es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos. Es ahí donde se va a perfeccionar nuestra fe, donde vamos a tener paz, paciencia, amor, benignidad. El Señor nos va a probar en un contexto de hostilidad. Y entre eso, lo que más utiliza es la enfermedad del Señor. Fíjense el hombre, qué vulnerable que es cuando uno está enfermo. Les doy un ejemplo, no sé, por ejemplo, Chávez, el presidente de Venezuela que murió. Cuando estaba sanito, el tipo pero desafiaba a Israel, se peleaba con todo el mundo, él se creía que era muy señor. Cuando estuvo enfermo, mansito, andaba por todos lados, no, que Diosito. Estamos viendo cómo el Señor tiene que utilizar algo, y entre sus medios utiliza la enfermedad. Lo utilizó a lo largo de la historia. Y es algo que con esto perfecciona a los santos. Entre tantas cosas, uno utiliza por ahí la economía y tantas cosas, por eso es totalmente falso de que nosotros tenemos la varita mágica y tenemos una frase mágica que es en el nombre de Jesús. Entonces, tengo un problema, que el Señor me sane, que el Señor me solucione todo. Y es ahí donde aplican el decretar. Porque todo lo que estaba hablando acerca, Camilo, del narcisismo del hombre que con ese amor propio, de que, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de iglesias, personas que llegan a la iglesia necesitan con urgencia el perdón de los pecados y el arrepentimiento. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Llega una persona y le hablas de su naturaleza, del pecado, de que las consecuencias, de que la paga del pecado es la muerte, que estamos en falta delante de Dios, todo, y que vea su naturaleza, pero hay buenas noticias. Hay arrepentimiento, hay perdón. Pero el tema es que muchas iglesias empiezan a obviar esta parte y te dicen, el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida. El Señor quiere solucionarte todo sin que vos hagas nada. ¿Qué es lo que tenemos? Una persona muerta en sus delitos y pecados que ahora se cree un semidios. Entonces, personas que no han nacido de nuevo creen que ahora son hijos de Dios, creen que ahora tienen el poder para sanar, creen que tienen el poder de decretar con la boquita. Es ahí donde mezclan Proverbios capítulo número 18, donde dice que el poder de la vida y de la muerte está en la boca, en la lengua, y que esto lo relacionan con Génesis capítulo número 1, donde el poder de Dios creó los cielos y la tierra. Entonces el hombre piensa que la boquita tiene poder. Incluso, y esto se llama el positivismo o buenas intenciones. Por ejemplo, me estoy a punto de quedar sin trabajo. Digo, no, porque estoy por quedarme sin trabajo. No, no se te ocurra decretarlo porque se va a cumplir lo que vos estás decretando. Entonces personas andan pensando de que van a cambiar la realidad por su boquita y esto es lo que está enseñando este hombre. Por eso, no sé a quién se le ocurre pensar que este hombre viene de parte de Dios. Como que yo me asombro. Es como que, a ver, hay muchos herejes que están más encubiertos. Hay otros predicadores que por ahí decís, bueno, por ahí, no sé, por ejemplo, el otro día yo hice un video de, ¿cómo se llama este? Triple Alerta, ¿cómo era? Gary Lee. Gary Lee. Me gusta cómo denuncia a los falsos maestros. Yo veo un hombre sincero, equivocado en muchas cosas, pero apasionado y veo que anhela la santidad. Muchas cosas no estoy de acuerdo. Entonces ahí podemos decir, bueno, hay cosas que están bien, cosas que están mal, se puede analizar, pero Cash Luna no. ¿Qué podemos? A ver, vamos a tratar de encontrar algo bueno, no vamos a encontrar nada. Por eso es como que todo esto que estaban hablando en las redes y todo me parece un absurdo. Pero bueno, aún así tenemos que exponer las escrituras, poner las enseñanzas. Entonces, la sanidad, no entienden que la sanidad, cuando nos habla Isaías 53, nos habla acerca del pecado y de la rebelión. Pero todo esto, complementando un poquito lo que dijo Camilo, ellos con su voz audible, ellos con estos niveles espirituales, por ejemplo, Cash Luna estaba en una campaña de sanidad
y había un chico, y yo sé que esto ya es bizarro, pero dice, el Señor me acaba de decir en el oído que va a sanar el ano de una persona, dice. Nos morimos toda la risa por las estupideces que dice, pero estamos viendo el nivel de blasfemia y de herejía, y después empieza a decir que Dios le está hablando en el oído y empieza a dar un diagnóstico médico, y estaba hablando de que un desgarro perianal, no sé qué. El tema es que lo analizamos y lo que estaba dando del grado era totalmente, no tenía sentido el diagnóstico médico que Dios le estaba dando, porque ese grado, yo hice el estudio el análisis, y era totalmente, Dios le estaba diciendo algo falso en simples palabras. Dios le estaba dando un diagnóstico de una persona que era totalmente falso. Entonces ahí estamos viendo de que es una mentira, es un abuso, son personas que son manipuladores, pero qué simpático que es. Yo creo que si lo tengo que ayudar, me muero de la risa, charlamos de todo, son carismáticos, son igual que Dante Gebel. Una vez yo de Dante Gebel quise hacer un video como refutando ciertas cosas y estaba contando historia y me empecé a morir de la risa y dije, tienen ese don, son carismáticos. Pero si los ponemos a la luz de las escrituras, vemos que bueno, dejan mucho que desear estas personas. Sí, es verdad. No, Dante, yo vi su sermón de ayer y es verdad, en muchos momentos yo me parto de la risa con él, es muy extremadamente gracioso, ¿no? Pero en efecto, lo que dijimos antes, ángel de luz, vienen como ángeles de luz y así nos engañan. Lo que tienen que diferenciar con Dante Gebel es que él predica moralidad. Moralidad es, pórtense bien, no mientan, pero eso hasta los impíos practican eso y anhelan eso. Tengan una familia ordenada, si estás triste, no estés triste. Y no está mal eso. El tema es que la gente confunde eso con el evangelio, porque él no predica del pecado, no predica el arrepentimiento, no lleva a nadie a la cruz de Cristo, y ahí está el problema. Entonces, la gente se confunde y calma la conciencia yendo a ese tipo de iglesias pensando de que están en una iglesia y no, están en un lugar de entretenimiento, que incluso digo, no está mal, por eso no es que estamos en contra de algunas cosas que diga Dante Gebel, porque algunos mensajes, con el carisma que tiene, hasta puede ser reconfortador, pero no es el evangelio. No te pone bien delante de Dios. Lo único que te hace es sentirte bien con uno mismo y a veces uno necesita un poco de ánimo, entender lo que te pasó en algún momento de tu vida y no decimos que está mal, pero eso no es el evangelio de Cristo, eso no te trae la salvación, eso no te va a edificar espiritualmente. Sí que en la parte almática te puede dar algunas herramientas como para decir, bueno, pero no más que eso. Entonces hay que saber diferenciar. Él mismo dice, no es pastor. Él mismo dice que el lugar donde están no es iglesia, pero lo hacen un domingo, cobran diezmo. Es muy raro todo. Entonces hay que saber diferenciar porque estos lobos rapaces tienen muchas estrategias para escudarse y quedar bien parados. Sí, ahora hablando de Dante Gebel, los comparto aquí rápidamente unos segundos de vídeo de la nueva predicación. Él está siendo bastante atacado por estas declaraciones. Aquí están. 3, 2, 1. Ay, me muero por pecar, pero aguanta en el nombre de Jesús. Eso, anda a pecar, mi hijo, ya pecaste en tu corazón, peca bien. En el nombre de Jesús reprendo espíritu de lujuria, reprendo espíritu de lujuria, anda a pecar. Y ya pecaste en tu corazón. Por lo menos te vas al infierno con dignidad. Vengo a pecar, a quemarme bien. ¿Os dais cuenta, no? La gente se está partiendo de la risa y él actuando y todo, pero detrás de esto hay un nefasto mensaje. Claro, gente aplaudiendo, con risa, todo lo demás, pero increíble cómo consiguen engañar. Sebastián, ya que estás aquí, por cierto, te hago saber algo. Es Sí. el 2 de diciembre. ¿Te acuerdas de un chico que nos habló muy feo diciendo, mira, él dijo que íbamos a ir, claro, él es Christian Tempone, él formó un grupo, el año pasado empezó a hacerse súper famoso porque él decía que el rapto iba a ser el 18-19 de septiembre. No aconteció, entonces él dice que no, será el día 21 de noviembre y luego se puso en contacto conmigo por privado a través de un contacto mío diciendo, mira, porque el día 21... Después, el 22, yo le escribí vía ese contacto que tengo, diciéndole, Christian, ¿qué pasa? Porque seguimos aquí. Y Christian dijo que más allá de noviembre no íbamos a estar. Así que es el 2 de diciembre. Esto quiere decir, querido Sebastián, y sé que tú también has hecho vídeos al respecto,
no nos hemos ido en el rapto, así que no sé, Sebastián, ¿qué? No sé, capaz que se fue a la iglesia y ni nos enteramos, pero no, el tema de Tempone lo que pasó fue que en un video que yo había hecho de las fábulas de Gigi Ávila, que decía que cuando falleció la hija, él estaba con Dios, con Satanás, probando su fe, bueno, todas esas cosas, y hablaba acerca del testimonio. Y apareció de la nada y dice, la condena que me espera por blasfemar por reírme de la muerte. Yo nunca me reí de la muerte de la hija, yo lo que estaba diciendo era que aprovechaba ese testimonio para exaltarse él. Y empezó enojado. Y un hermano que lo conozco, que está en los grupos, empezó a hablar con él. Y claro, me empezó a maldecir a mí, a vos también, Will, y todo. Pero el tema es que nos maldice por no creer en su rapto. Ese era el tema. No es que decimos, bueno, de última vez decimos, bueno, a veces ponemos tanto el pecado y el error que a veces decimos, bueno, está bien que hasta se enojen, se entiende. Pero no, este era el problema de que no creemos en la fecha de su rapto. Miren a qué nivel de soberbia. Incluso hasta el último día decía, guardá este mensaje, guardá esta captura, voy a estar en el cielo, me voy a estar riendo, me voy a estar burlando. Es como que ya no está bien este muchacho. Yo la verdad que con estos temas yo ya, por eso decía yo que ni siquiera quiero sacar una cuenta matemática de los delirios que dicen porque no quiero utilizar un 0,3 de mi cerebro en pensar en esos cálculos locos que hacen porque es absurdo ya. Ya llegamos al punto de la necedad, del absurdo, y bueno, no le quedaba otra que maldecir a los de que no creen como él. Ese es el tema, pero bueno, queda en vergüenza pública nuevamente. Sí, así Por un es. tiempo, va a aparecer nuevamente, seguro con otra fecha y así hasta que llegue el señor, pero Así. Pues gracias, Hasta que le hermano. pegue. por ahí la pegan una, no sé. Pues bien, pues aquí estamos, hermanos, hablando sobre bueno, las declaraciones, las enseñanzas de edad de Jebel. Hemos analizado un par. Voy a saltar aquí algunos puntos porque veo que ya hemos estado 40. Yo no sé cómo hemos pasado ya 45 minutos juntos. Ha pasado volando. Así que voy a saltar algunos puntos para nuestro pastor Camilo, a ver si él quisiera agregar algo. Número 4, yo sé que Sebastián ya tocó este tema, pero algo que dice en el libro Dante Hebel es que, Dante Hebel, Cash Luna, que Dios no nos envía pruebas, ni pruebas económicas, incluso llega a negar que Dios nos quite la vida, cuando sabemos que el Señor tiene poder para dar vida y para matar. Está escrito en 1 de Samuel, o sea, palabra de Dios. Él nos establece la fecha de nacimiento, Él nos establece la fecha de muerte. Dios es soberano sobre todo. Así que sé que Sebastián antes nos citó, él citó muy hábilmente, ¿no? Hechos 14:22, a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino. Pastor Camilo, Cashlun entonces nos dice que Dios no nos envía pruebas. A la luz de la Biblia, ¿es justificable? ¿Podemos defender lo que dice Cash o aquí está Cash entrando en conflicto con la luz de la Santa Escritura? Claro, eso entramos en conflicto directo con este tipo de declaraciones con las mismas escrituras. El Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. La Biblia, por todo lado, menciona que la aflicción va a ser parte del pueblo de Dios y no hay que ir más allá del primer siglo para ya empezar a ver mártires. Los cristianos morían quemados como antorchas vivas. Los cristianos morían devorados por los leones, morían fritos en aceite, hirviendo. Que de hecho confesar ser cristiano en el primer siglo era considerado como la gran renuncia. Entonces, y de esta manera Dios pone los cimientos de un nuevo culto, que es el cristianismo, de una manera muy sólida, ¿no? Porque pues el testimonio sellado con la muerte como mártir hace que la verdad se expanda. Nosotros justamente hablábamos de eso ahí en el encuentro que tuvimos reformado y recordaba las palabras de Napoleón cuando, queriendo matar un papa, él dijo, no lo maten porque si él muere como mártir, su mensaje, su predicación se va a expandir y se va a consolidar, entonces no nos conviene matarlo. Mira lo estratega que era Napoleón. Sin embargo, nosotros vemos que el Señor Dios
Dios que no se ha dejado sin testimonio, él funda vamos a decir, los principios de ese nuevo culto del evangelio sobre la muerte de su propio hijo, la muerte de todos los apóstoles y de un gran número de lo que fueron los primeros cristianos. Entonces, ¿dónde estaba Dios ahí en el nacimiento de ese culto? La verdad es que la paga del pecado es la muerte, y toda muerte en este universo, toda muerte en esta creación se da por el decreto de Dios en el Edén. O sea, no hay ninguna persona que muera por bueno. Yo les digo en las clases a los hermanos, podemos tomar al abuelito, al anciano más sabio, pastor por allá de lo más recóndito de un paraje por allá perdido, y sabio y misionero y abuelito, y que muere con mucho reconocimiento. Eso es la evidencia de que es un pecador, ¿no? Y no importa que sea el que muera. Yo recuerdo las palabras de Spurgeon cuando él dice que la dama más respetada de la sociedad sin Cristo es combustible para el infierno. Entonces, la muerte es el decreto de Dios en el Edén por causa del pecado. Y todos los que mueren, por más de que sea el Papa Juan Pablo II, muere por pecador. Entonces, no podemos desvincular a Dios de la muerte simplemente para crear un ídolo que satisfaga las emociones humanas. Eso es aberrante, eso es antibíblico, eso es idólatra, eso es otro evangelio, eso no es el evangelio, un evangelio basado en las escrituras. Entonces, si nosotros tenemos que morir por pecadores, que es como la máxima sentencia que nosotros podemos, bueno, hablar ahora en términos humanos, ¿por qué no? ¿Por qué pensamos que vamos a ser librados de las pruebas? O sea, si merecemos la muerte, ¿qué nos hace pensar que no merecemos las pruebas? ¿Vamos a entender? O sea, arrancando desde el punto de la máxima sentencia para abajo, nosotros debemos entender que Dios sí prueba a los hombres. Y a lo largo de las escrituras, pues esto es una realidad constante. El mismo Jesucristo es una evidencia de esto, ¿no? De cómo Dios prueba, de cómo Dios nos pasa, como dice el Salmo 89, ¿no? Que hizo pasar hombres sobre nuestra cabeza, cabalgaron hombres sobre nuestra cabeza y nos hiciste pasar por el fuego, por el agua. Entonces, el sufrimiento es algo que hace parte de este periodo. El sufrimiento es algo de lo cual nadie, absolutamente nadie que tenga un pensamiento mínimamente, vamos a decir, racional, mínimamente realista, entiende que el sufrimiento es innato a la naturaleza humana, que el sufrimiento es algo de lo que no se puede escapar ni el alto, ni el bajo, ni el gordo, ni el flaco, ni el rico, ni el pobre, ni el negro, ni el blanco. Todos sufren. Y Dios, que es un Dios soberano, está por sobre estas cosas, y esos sufrimientos son justos, son sentencias justas. Si la muerte es una sentencia justa, de ahí para abajo todo sigue siendo justo. Es más, de ahí para abajo todo tenemos que verlo como un acto de misericordia de Dios que no nos da lo que merecemos. Me explico. Si yo experimento, Dios nos guarde a todos y esperamos en su misericordia, no en nuestras obras, pero si nos toca pasar por una enfermedad terminal. Mi papá falleció hace un año atrás por un cáncer terminal, y que eso fue uno de los eventos más dolorosos de mi vida. Si Dios nos hace pasar por una situación de estas, yo tengo que decir, Señor, estoy recibiendo menos de lo que merezco. Me estás tratando con misericordia. Eso hace el hombre sabio, eso hace el hombre bíblico, eso hace el hombre con una mentalidad redimida. Me estás dando menos de lo que merezco, Señor, porque yo merecería la muerte hace rato, ¿no? Desde Adán merecería el infierno, pero tú me estás tratando con misericordia. Eso dice el hombre sabio. El hombre necio, ¿qué dice? Yo no merezco esto. ¿Dónde está Dios? Se crea un ídolo de un Dios falso, de un Dios que es un genio de la lámpara maravillosa, que es un Dios que vive por ahí cumpliendo los deseos caprichosos de los seres humanos y que es totalmente incapaz de decirle a nadie no, porque simplemente es un Dios pusilánime. Entonces, el hombre necio te va a decir, yo no merezco esto. Y cuando vienen sus bienes, cuando vienen los bienes de la vida, que debemos verlos todavía con mayor sintiéndonos más indignos, porque si cuando Dios nos aflige,
sentimos su amor porque no nos da lo que merecemos. Entonces, cuando recibimos el bien, debemos sentirnos todavía más indignos y decir, Señor, bueno, realmente esto no lo merezco, no como está diciendo este otro trasnochado de Cash Luna, que por sus obediencias es que Dios les ha dado éxito. Cuando nosotros recibimos algún beneficio de parte de Dios, nosotros los cristianos nos avergonzamos. Nosotros los cristianos nos sentimos en deuda mayor con Dios, avergonzados. Y decimos, Señor, yo no merezco esto. El impío dice, esto me lo merezco yo porque yo madrugo. Esto me lo merezco yo porque yo soy muy disciplinado. Ustedes ven todo lo que yo tengo y es porque yo soy más intuitivo que los demás. El hombre se echa flores a sí mismo. El hombre redimido dice, no merezco nada. No merezco absolutamente nada. Y aquí toda la gloria sea para Dios. Entonces, mis hermanos, todo sufrimiento en este universo, en esta creación, es justo, perfectamente justo, que proviene de un Dios santo. Y me acuerdo de cuando hablábamos del tema de la teodicia, cuando cuando Dios envía los juicios allá en Apocalipsis, que yo no sé cómo van a hacer con estos textos en ese tiempo, estos que tienen este evangelio naif, este evangelio artificial, adulterado, que parece un chupetín de circo. Yo no sé qué hacen con los textos de Apocalipsis cuando Dios hace que el sol caliente 7 veces más y los hombres se queman. Por el juicio santísimo de Dios, justísimo. Y la Biblia dice que estos hombres impíos blasfeman contra Dios por causa de sus dolores. Blasfeman contra Dios por sus dolores, los dolores que Dios mismo les está causando justamente. Pero los ángeles santos dicen, justos son tus juicios. Entonces, mis hermanos, ese evangelio que es qué sé yo, de fantasía, ese evangelio que solamente promete bienes y bienestares y superbienestar, que mantiene a la gente totalmente anestesiada de la realidad. Cuando viene la realidad entran en frustraciones, les cae sobre ellos culpa, no sé, bueno, un sinnúmero de problemas emocionales y psicológicos serios, porque claro, les vienen prometiendo un Dios que es totalmente irreal, y cuando se enfrentan a la realidad, bueno, el único camino que les queda es el negacionismo o la depresión. Entonces, nosotros tenemos que ver a Dios siempre gobernando. Dios es el que nos manda nuestros males. Hay una canción en Colombia que dice así. Hay una canción que dice, siempre le pido y le pido. Es una canción del folclore colombiano. Siempre le pido, pero Él me manda mis males. Entonces, tienen más teología esta gente que los que leen la Biblia todos los días supuestamente. Y yo tengo que sentirme más bien es amado por Dios y tratado con mucha misericordia. Entonces, es completamente nefasto esto, porque es ellos opacan a Dios, ellos oscurecen a Dios en la mente de las personas. Ellos alejan a las personas del Dios bíblico y las acercan a los ídolos de las pasiones y de los deseos de su propio corazón. Esto ni siquiera se podría llamar, qué sé yo, ni siquiera evangelio se podría llamar. Entonces, es totalmente nefasto. Ellos creen que con la fe se convierten en el Capitán América y que todo lo que tienen superpoderes y entonces hacen vivir a las personas un montón de irrealidades y con ese falso... Esa falso, ¿cómo se llama? Como dije hace un momento, ese falso positivismo o ese positivismo tóxico que te dicen tú todo lo puedes y que tú puedes volar, no estás volando porque no quieres, no estás volando porque tírate del techo, la gente se tira del techo y se rompe la cabeza. Eso es lo único que pasa en todas estas ferias pseudoteológicas. Entonces, ¿sabes cómo yo termino englobando todo esto? En una gran, gigantesca mentira. Gigante, mentira. No es el evangelio verdadero de Jesucristo, es la mentira de sus propios delirios. Amén. Así es. Conforme ibas hablando, me vino a la mente un texto que un hermano me compartió ayer, porque, no sé si sabéis, pero, bueno, amor, ¿sabéis quién estaba predicando en nuestra iglesia todo este fin de semana, el viernes, el sábado y domingo? Un amigo vuestro. ¿Quién? Argentino. ¿Ariel? Muy bien, Ariel Romo. Ariel Romo. Sí, a ver Qué si tiene el lindo. post. Sí, mira, este es el post que hicimos para el viernes y el sábado.
me despedí de él esta mañana, desayunamos juntos, nos despedimos de él. Claro, su esposa, su hija estaban un poco enfermitas, pero se han ido, ya salieron. Así que después del culto ayer, después de la predicación ayer, estaba hablando con un varón de nuestra iglesia que está ahora mismo escribiendo un comentario a Job. Y yo tengo muchas ganas de que ella saque el libro porque quisiera leer un buen comentario a Job. Y él estaba conversando conmigo antes de que yo luego tuve que levantarme de la mesa para atender al peque, que cumplió 2 años el fin de semana. Y él estaba diciéndome que, hablando de este asunto de las pruebas, y él citó un texto que, conforme ibas hablando, me vino inmediatamente a la mente cuando la mujer de Job le dice, mira, maldice a Dios y muérete. Satanás está hablando ahí a través de ella. ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer? Quiere que, porque ahí está el desafío a principios del libro, ¿no? Satanás dice, Dios, mira, si tú le quitas todo lo que tiene, ya verás cómo te maldice. Te va a maldecir 100%. Entonces, a través de la mujer dice, maldice a Dios, muérete. Y Job le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos el bien de Dios y no el mal no lo recibiremos. Job 2:10, en todo esto no pecó Job con sus labios. Así que vemos claramente que Dios es soberano sobre todo lo bueno, también es soberano sobre lo malo. Ahora, ¿cómo lo usa para su gloria? Ay, es un misterio indescifrable, pero así es. Dios es soberano sobre absolutamente todo. Mira, hermanos, como llevamos ya 1 hora y yo también quiero que la gente tenga la oportunidad de lanzar sus preguntas, a lo mejor acabo con un solo punto más de mi lista. Y hermanos, ya podéis ir preparando preguntas para Juan Camilo, para Sebastián. Él todavía no ha entrado, porque me decía que en cuanto él estaba en el avión, decía que, mire, en cuanto bajemos a la tierra, me conecto, así que espero que pueda conectarse, aunque sean 5 minutos antes de acabar hoy. Pero sí, gracias a Areceris. La conversación está siendo buenísima y siempre disfrutamos de tener a nuestros hermanos con nosotros. Pues voy a permitiros a vosotros elegir. Sebastián, te voy a, si quieres, escoger entre uno de estos 3 temas o uno de estos 4 temas. 7, la fe activa el poder y la bendición de Dios. 8, profetiza, declara, reprende el poder de la palabra, ¿no? Hablada. Número 9, positivismo, sé positivo, tendrás éxito. Número 10, maldiciones generacionales. No sé, hermano, ¿cuál tema te gustaría tocar antes de dar paso a la audiencia para lanzar las preguntas? Lo de la fe, ¿cómo era la pregunta la primera? La fe activa, el poder y la bendición de Dios, ¿esa? Bueno, esa, dale. Pues te voy a citar algo que él dijo en el libro, ¿vale? En cuanto a este tema, para que veas. Cita está en página 176. Okay, página 176, os leo la cita y luego Sebastián puede tomar palabra. Textualmente, y podéis ver cómo he puesto aquí ¿cómo se llama esto en español? Marca de interrogación se dice, ¿no? Sí, marca de interrogación, exclamación. Marcas. Sí. Dice, está en ti que Dios haga algo. Él quiere hacerlo, pero eres tú quien desata la bendición al confesar que lo imposible será hecho. Ok, Sebastián, aquí todo 100% bíblico, ¿verdad? Bueno, el tema es que acá lo que están confundiendo, obviamente, está basado en las necesidades del hombre. Entonces, cuando vemos este tipo de fe, lo que piensan es que el creer tanto y estar enfocado tanto en algo va a cambiar la realidad, incluyendo la mano de Dios. Entonces tienen una confusión de lo que es tener mucha fe. Entonces dicen que si vos tenés mucha fe, vas a escuchar a Dios audiblemente. Yo he pasado por esas iglesias. Si vos tenés mucha fe, Dios te va a revelar cosas del Apocalipsis. Entonces, y ahí donde hay muchas personas, quiero esto, lo tomo, lo recibo. Si tenés mucha fe, entonces la fe es como un poder que va manejando la voluntad de Dios. El tema es que hay un grave error en lo que es la fe. Quiero hablar un poquito de lo que sería la verdadera fe, o por lo menos entender algunos aspectos. La fe verdadera tenemos que entender que primero que es sensata. Nosotros tenemos que creer en Dios,
pero de una manera sensata, no con estas cosas voladoras de que una fe irracional que no tiene sentido, que por ejemplo no tenés dinero y que te va a aparecer un lingote de oro y después te chocas con una gema de oro, después vas al cajero y encontrás millones de dólares. No, nosotros tenemos que creer en una fe racional. ¿Qué significa? Estás mal económicamente, ahorrá. Estás mal económicamente, trata de tener disciplina, no gastes de más. Entonces, en ese contexto, orando, pidiendo la misericordia de Dios que esté con nosotros, empezamos a tener una fe sensata, que es lo que no tienen ellos. Son insensatos a la hora de aplicar su fe. Quieren cosas conforme al corazón perverso. La fe tiene que ser prudente. Debe haber prudencia y vemos que esta gente son imprudentes. Por eso ellos van detrás de todo lo que su corazón desea. Por ejemplo, quieren un negocio, van de cabeza y son imprudentes. Personas que para recibir el favor de Dios a Cash Luna le dejan la llave del auto. O cómo piensan que hizo su iglesia y todas esas cosas. Entonces, al ser imprudente, con el afán de querer lograr esos objetivos que se plantean o ciertas promesas que Dios supuestamente les dio, que Dios no les dio nada de esas promesas, empiezan a ser imprudentes, sacan préstamos, empiezan a pactar, empiezan a dar ofrendas, empiezan a hacer un montón de cosas y a ser imprudentes. Pero nosotros tenemos que tener una fe prudente. La fe está basada en la sabiduría, en el sentido que tenemos que tener una sabiduría bíblica. Nosotros tenemos que saber cómo son los juicios de Dios, cómo mueve su mano Dios, cómo está la obediencia y esperar conforme a eso. Pero cuando no hay sabiduría es una fe alocada. Cuando vemos que una fe bíblica tiene que tener el conocimiento bíblico. Nosotros no podemos estar conformes, porque ¿qué es lo que pasa? Oramos de una manera espiritual que es conforme a las escrituras, con lo que estudiamos, con lo que aprendimos para poner en práctica. O podemos tener una fe emocional que es conforme a los deseos del corazón. Entonces empiezo a pedir lo que yo quiero. Entonces con eso lo que decía Cash Luna, de que es como un niño, no toma esa fe de creerle a Dios todo lo que está escrito. No. Toma lo del niño para pedir los caprichos de un niño. Yo quiero esto, quiero lo otro. Empiezan a orar como niños. Entonces ahí estamos viendo, ahí está por eso lo que decía Cash Luna. ¿Qué sería tener la fe de un niño? Creerle a Dios. Si la palabra me dice honra a tu padre y a tu madre, créele, es bastante simple, créele como a un niño. Ahora lo que está utilizando Cash Luna es que Dios tiene que cumplir todos mis caprichos. Quiero esto, quiero un helado, quiero caramelo, quiero lo otro. Y así le pedimos a Dios. Entonces, ahí es donde está distorsionando. Cuando hablamos de una fe verdadera, debe estar sostenida por Dios y no en los deseos de este niño caprichoso. Entonces, cuando vemos que, por ejemplo, la palabra, tenemos que ir a los mandamientos, a los principios, a las añadiduras, todo lo que es que una fe está sostenida por la palabra de Dios y no a lo que yo quiero. No, porque el Señor me mostró que me va a dar una camioneta último modelo, el Señor me mostró que me va a dar una esposa a una modelo Miss Universo. Entonces, no, eso no son promesas de parte de Dios. Cuando empezamos a ver que el Señor, cuando empezamos a ordenar nuestra vida, empieza a haber añadiduras, cuando empieza a haber paz, paciencia, amor, mansedumbre, benignidad. Por ejemplo, si la palabra me dice de que estoy angustiado, que estoy afligido y que estoy enfermo, por ahí no te da la sanidad física, pero sí que hay promesas de que te va a levantar, que te va a dar fuerzas, que te va a dar fuerzas de búfalo, de águila. Entonces, tenemos promesas que están sostenidas por Dios. Ahora, que vas a ser rico y el mejor del mundo, no hay garantía de nada. La verdadera fe debe tener valor. ¿Qué significa? Nuestra fe va a estar probada en el medio de tribulaciones, lo que estábamos viendo. Porque muchos piensan de que tener fe es que yo deseo, pido algo y salgo de todos los problemas y todo acontece fácilmente, que esto es lo que están enseñando esta sinagoga de Satanás. Pero una verdadera fe tiene valor. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que dijimos así? ¿Qué es lo que dijimos con Job? Lo que Satanás quiere es que levantes el puño contra Dios. Hay que tener valor. Decir, me la aguanto, lo que dijo Camilo. Es poco lo que estoy aconteciendo, es poco lo que merezco. Un verdadero hijo de Dios va a decir, yo ya estoy viviendo gratis. Yo ya si me muero hoy me voy feliz. Todo lo que me está dando el Señor es un regalo de la vida. Eso es lo que va a decir un hombre en Cristo. Entonces, cuando vemos que este tipo de fe es totalmente falsa, que mueve la voluntad de Dios, ¿qué es lo que conlleva una fe? Cierro con esto nada más. Una verdadera fe conlleva esfuerzo. Esto significa que no es que solamente pedimos 3 deseos y te lo dan. No. La fe va a estar vista cuando está siendo probada. Entonces va a haber un esfuerzo de parte del hombre. ¿Qué va a hacer? Esfuerzo para estar en santidad, en obediencia, estudiar la palabra, descansar en Dios, soportar las tribulaciones.
Entonces, la verdadera fe va a estar probada y va a haber esfuerzo. También va a haber cansancio. En algún momento nos cansamos, en algún momento decimos, Dios ya me abandonó, ya quiero volverme al mundo, quiero volver al pecado. Va a haber cansancio. No tengo ganas de estudiar, no tengo ganas de ir a la iglesia. Ahí va a estar probada nuestra verdadera fe. Va a haber sacrificios, vamos a tener que dejar cosas de lado por seguir a Dios. Ahí está tu fe. Vas a tener que dejar horas de trabajo, vas a tener que dejar tus amistades por ahí, vas a tener que dejar el ocio y tantas cosas, vas a tener que sacrificar cosas. Ahí se está viendo tu fe. Vemos que también la verdadera fe la verdadera fe sufre por servir. Nosotros tenemos que estar en un contexto de servicio a Dios, de estar dispuesto a servir, que no es solamente un servicio religioso, sino de servir al prójimo. Ahí va a estar probada nuestra fe. ¿Cómo nosotros vamos a ser generosos cuando yo estoy mal económicamente? Bueno, ahí está probada tu fe. ¿Cómo voy a estar pensando en el prójimo si estoy pensando en mí mismo? Bueno, en todos estos aspectos se ve la fe probada, pero acá te están mostrando una realidad totalmente diferente. Por eso acá estamos viendo de que fe es que vos querés algo, elegí lo que quiera tu corazoncito, decretalo con tu boca que el Señor te lo tiene que dar. Y no queda otra. Entonces Dios está sujeto a tu voluntad. Y estamos viendo que Dios ya no es soberano, sino que nosotros somos soberanos. Y esto es lo que enseñan estas personas. Por esto a esto le van a asomar de que somos Jehová Junior, qué más lindo de que ser Dios en la tierra. Decretamos, declaramos, tenemos posición de autoridad, yo hablo con Dios de una manera audible. Entonces todo está confabulado para ser un monstruo que lleva a las personas a la confusión, y esto lo que va a traer es fracaso, esto lo que va a traer es frustración, amargura. Estos cristianos que tienen que vender de que Dios está con ellos y que tienen poder, llevan vidas miserables, viven un engaño. Entonces después esa frustración la van a ver en las iglesias, gente resentida, gente celosa, gente envidiosa, y cero frutos del Espíritu Santo. Entonces, bueno, esta fe es totalmente falsa. Gracias, Sebastián. Excelente. Pues gracias, hermanos, por las aportaciones. Lo que vamos a hacer ahora, a la luz de todo lo compartido, es tomar un descanso de 30 segundos y luego, así los hermanos que en la audiencia tienen tiempo para redactar sus preguntas. Estaremos aquí unos 10 minutos más, máximo 15 minutos. Podéis lanzar vuestras preguntas. Ya tenemos una pregunta aquí de parte de Carlos, que podéis ir pensando en... A ver, Carlos nos pregunta si es correcto hablar públicamente de estos falsos maestros. Por ejemplo, hoy estamos hablando de Cash Luna. Luego, también después de esos 30 segundos, os voy a enseñar los resultados de la encuesta que lancé en la sección del chat a la extrema derecha. Os daré el resultado de la encuesta. Así que nos vemos en 30 segundos. Preparad vuestras preguntas y estarán respondiendo el pastor Juan Camilo y nuestro querido Sebastián Céspedes. Nos vemos en 30 segundos, si el Señor nos permite. Bueno, bonjour, mes frères. Aquí estamos ahora en la sección de preguntas y respuestas. Hemos estado esta horita y 10, bueno, poco más de 10 minutos hablando con Sebastián, con Juan Camilo, sobre el tema de Cash Luna, si él es ortodoxo o si él es hereje. Antes de entrar entonces en la sesión de preguntas con la audiencia, voy a comentaros los resultados de la encuesta y quisiera también que nuestros dos invitados reaccionen. La pregunta fue si Cash Luna es ortodoxo o hereje. Tenemos entonces los resultados. 94% ha dicho que Cash Luna es un hereje. 6% ha dicho que él es ortodoxo. Así que, bueno, Camilo, antes de responder las preguntas, ¿cómo reaccionas pues ante la encuesta? ¿Estás de acuerdo? 94% diciendo que Luna es hereje. ¿Cuál es tu reacción? Bueno, yo creo que la persona que maneje las escrituras o que tenga un cristianismo, vamos a decir, medianamente sobrio, va a darse cuenta que lo de Cash Luna es un circo. Los impíos sin el Espíritu Santo te van a decir que eso es un circo. Entonces, ¿cuánto más una persona que tiene al Espíritu Santo?
Puede ser que hayan muchas personas que siendo, vamos a decir, que están aún participando de la leche, por ahí no puedan discernir, no tengan bien ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, y por ahí lo vean quizás como una persona ortodoxa. Pero pues claramente no lo es, y creo que esto salta a la luz. Esto salta a la luz. Nosotros, vamos a decir, por el discernimiento que tenemos natural y el discernimiento que nos da el Espíritu Santo, podemos llegar a esa conclusión. Es que cualquier persona lo dice. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás vi un noticiero en Costa Rica donde se hablaban de las riquezas de estos pastores, y los impíos, vamos a decir, tenían un análisis totalmente sobrio de todo este asunto y decían, sí, realmente esto tiene más características de ser algo engañoso a ser algo realmente virtuoso. No se puede ver virtud en eso. De hecho, que en una ocasión ellos, o en esta entrevista, ellos le preguntaban a alguien, pero ¿esto qué relación tiene con ese Jesús del primer siglo que nos hacía una invitación a tener vidas austeras y como que no compagina, como que no es compatible? Entonces, si esto lo puede ver un impío, ¿cuánto más no lo va a poder ver un hijo de Dios que tenga al Espíritu Santo? Bueno, no sé, ese es mi humilde análisis. Okay, thank you, Pastor. Perfect. ¿Y Sebastián está de acuerdo con Juan Camilo? Sebastián, ¿o usted está ahí pensando, no, Hebel, No. Luna es 100% ortodoxo? Yo no puedo entender quién es ese 6%. Estoy pensando en eso. Digo, ¿quiénes son? Como de verdad lo digo, pero bueno, porque tendría que ser un 99,9%, calculo. Sí, es como que pasa que esta gente mezclan mucho. A ver, ¿qué es lo que pasa? Ustedes van a su iglesia y seguramente tiene un cartel grande que dice Iglesia de Cristo. Seguramente le pregunto a cualquiera que van ahí, ¿acá estudian la Biblia? Sí, obviamente, acá tengo una Biblia, mirá. ¿Acá creen en la Trinidad? Sí, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, van a haber muchas doctrinas que por ahí no atentan con las doctrinas fundamentales, creen en el infierno, por ahí no tienen las herejías que por ahí tienen los testigos de Jehová o los adventistas o los mormones, pero el tema es que en sus prácticas vemos que es totalmente contrarias. Por ejemplo, a mí me decían, tal predicador pentecostal, me decía, no, pero él tiene doctrinas fundamentales son doctrinas que no atentan contra el cristianismo. Sí, pero me está diciendo que habla con un ángel, que está con el arcángel Miguel, que hablan de una manera audible. Entonces ya te das cuenta que es una mentira dentro de una apariencia de piedad, de santidad, una apariencia de sana doctrina. Entonces, siempre va a estar ahí, y ahí yo creo que ahí está el engaño. Entonces, y además, nosotros también lo que tenemos que entender es que estamos corriendo con una ventaja. Por ejemplo, ahora nosotros estamos viendo los fragmentos, tenemos personas que analizan, que te pueden mostrar, esto es una herejía, yo antes no lo veía, mirá este pedacito lo que dijo. Porque nosotros tomamos las herejías, por ejemplo, lo que vemos en el libro o en los videos, si vemos toda la prédica de Cash Luna, habla de Dios, habla de orar, no son erróneas. Por eso vamos a ver que siempre está mezclado la mentira con la verdad. Ahí está el engaño. Entonces hay mucha gente que obviamente no la ven pasar. Entonces tienen una cultura religiosa de que están hace años, de que con Cash Luna más o menos le fue bien en la vida. Entonces es ahí donde está la confusión y donde personas le creen. Y bueno, pero el tema es que no hay que dejarse engañar con estas cosas. Nosotros tenemos que ser severos, rigurosos con la palabra. En todo esto nosotros si empezamos a tener... ¿Qué es lo que pasa? A ver, nosotros cuando empezamos a estudiar las Escrituras, empezamos a tener discernimiento y ya encontramos las herejías hasta en las alabanzas. Empezamos a encontrar en herejías hasta cómo oran. Entonces empezamos a encontrar en todo porque es un detector que el Espíritu Santo te empieza a mostrar antibíblico. Pero cuando uno no tiene el conocimiento bíblico, cuando uno no estudia las Escrituras, no va a poder discernir. Va a decir, no, pero está hablando de Dios. No, pero en su iglesia tiene un cartel que dice Jesús. No, pero acá leyeron un versículo bíblico y me tocó. Sí, pero es una herejía lo que están haciendo. Es todo totalmente antibíblico. Y lo que hay que entender es que no hay bendición en la sinagoga de Satanás. Este no es un hombre utilizado por Dios. ¿Cómo van a creer de que ustedes van a ser bendecidos por Dios a través de un hombre que Dios ni lo conoce? Dios ni lo conoce porque este no es un ministro de Dios. Entonces, y lo que va a haber siempre va a ser maldición. Entonces, lo que vamos a ver es un reflejo en este tipo de iglesias de lo que es su líder.
siempre va a pasar lo mismo. Si tienen un líder que ama la santidad, va a haber un pueblo santo. Si tienen un líder que es un payaso, si van a la iglesia de Dante Gebel, van a encontrar que son todos jodones, todo diversión. Si van a la iglesia de Guillermo Maldonado, son todos semidioses. Entonces, así con cada iglesia. Entonces, cuando vemos a este falso maestro, la verdad que está camuflado la verdad con la mentira, pero hoy tenemos la revolución del conocimiento más grande de la historia. Estamos viviendo tiempos donde tenemos el conocimiento absoluto. Con un clic, con un celular, tenemos acceso a todo. Antes era otro tema, pero ahora tenemos todo, así que tenemos mucha luz para salir de las sinagogas de Satanás. Amén, así es. Gracias, hermano. Estupendo, pues muy bien. Tengo aquí algunas preguntas. No voy a decidir más porque, bueno, yo creo que en estos 8 minutos que nos restan, a lo mejor podremos responder 2 o 3, pero vamos a dar prioridad a la primera pregunta del hermano Carlos, que está en Alemania, y él pregunta si es correcto exponer, por ejemplo, hemos hablado hoy de que Cash Luna, según los valores bíblicos, es en efecto un falso ministro. ¿Es correcto hacer esto o estamos simplemente juzgando, nos falta amor, somos fariseos, llenos de juicios? No sé, hermanos, ¿alguien quisiera responder esta pregunta? Camilo. Bueno, yo creo que sí, que hay que denunciar públicamente a aquellas personas que están siendo usadas por el enemigo para desprestigiar al evangelio. En la Biblia vemos que los hombres de Dios lo hicieron. Creo que debemos hacerlo sí con una conciencia, obviamente, de lo que somos, de lo vulnerables que somos, pero pues eso tampoco nos debe intimidar como para no refutar la mentira, no exponer, exaltar la verdad. Nosotros somos llamados a defenderla, a ser fieles, a divulgarla, a proclamarla, a combatir. Entonces tenemos el caso de Alejandro, el calderero, donde cuando Pablo le dice que ha causado muchos males y bueno, y así un sinnúmero de menciones que la Biblia nos muestra donde se estuvieron denunciando a estos falsos hermanos. Entonces es importante porque yo digo que es como que uno va por la carretera, por ejemplo, por la ruta, por la calle, ¿no? Conduciendo. Y de repente pasas por un hueco, por un lugar donde el asfalto, la calle está en muy mal estado y se te rompe vamos a decir, un amortiguador. Y atrás viene un familiar tuyo, entonces le vas a tener que avisar, mira, ahí hay tenés que denunciarlo, tenés que avisar, tienes que dar alerta, y más si estás en una posición de enseñanza, ¿no? Esto es el oficio del atalaya. Sí, obviamente, como dije, con la conciencia de que somos totalmente vulnerables y que nosotros somos susceptibles al engaño, podemos humanamente caer en error y en nuestra confianza está totalmente puesta en Jesucristo. A mí en una ocasión una hermana me decía que ya era mayor, me decía, no, mi hijo, yo ya soy muy vieja, a mí ya nadie me engaña, tenía una doctrina nefasta. Entonces, el ser humano es ciego. Nosotros, nuestra relación con la verdad es muy precaria. La verdad es muy compleja. Si la verdad fuera de fácil acceso, todo el mundo estaría de acuerdo. En teología, en política, en economía, en qué sé, en religión, lo que fuera. Pero la realidad y la verdad son de acceso difícil para el ser humano por cuanto nosotros no somos omniscientes y la verdad está compuesta de muchísimos elementos, visibles, invisibles, intenciones, bueno, un sinnúmero de elementos. Entonces nosotros somos criaturas de la oscuridad, como dice el doctor Sproul y siempre lo menciono, estamos sumidos en una oscuridad con respecto a la realidad y la verdad, y todo lo que hablemos pues será mentira, por eso la Biblia dice que solo Dios es verdadero y todo hombre es mentiroso. Entonces, teniendo en cuenta, considerándonos a nosotros mismos y esta debilidad intelectual, mental que tenemos, entendemos que la Biblia es la luz suprema y la verdad de todo hombre, pues defendemos esa verdad, porque no podemos ver que las tinieblas corren y la mentira corre y no la denunciemos simplemente por un falso amor que más termina siendo es complicidad con la maldad, el engaño y la mentira. Amén, así es. Pastor, hay que levantar la voz, hay que advertir al pueblo y hay múltiples ejemplos, ¿no? Bueno, también en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo,
denuncias a falsos maestros, falsos profetas. Es urgente, es necesario, es un acto de amor también, así es. Gracias, pastor. Ok, tenemos una segunda pregunta para nuestro querido Sebastián. A ver, voy a buscar las preguntas, aquí están. Ok, pregunta Bonnie, la hermana dice, ¿cómo podemos explicar que a veces, cómo se explica que a veces algunas personas que asisten a estos eventos de sanación de Cash Luna, en verdad reciben sanidad? ¿Qué dirías ahí, Sebastián, en cuanto a esa pregunta? Sí, puede pasar. Hay veces que en la sinagoga de Satanás puede acontecer un milagro. El tema es que no es a causa del milagrero de turno, no es a causa de que el pastor invocó el nombre de Dios, que tiene una unción y le pone la mano poderosa y que le sana No, eso no existe, eso es totalmente falso. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas que van a las iglesias falsas, como de Cayuna, van quebrantados, van humillados, van de rodillas, van en un estado de muerte porque están en un estado de desesperación. Y el Señor, en su misericordia, obviamente que está el favor de Dios. Entonces, hay muchas personas que cuando llegan a la iglesia se quebrantan, se entregan delante de Dios, alguna palabra que hayan escuchado, algo, y el Señor ve el corazón, pero ve el corazón de un pobre infeliz. Entonces, ahí donde uno puede recibir una sanidad, pero no porque el chamán de turno está tirando milagros y haciendo poderes, señales y esas cosas. Entonces, y es ahí donde se empieza a mezclar la mentira, porque en muchas personas se le activa la fe. Creen en Dios, se conmueve, le piden, le ruegan a Dios. Y ahí encontramos el favor de Dios. Por eso nosotros no decimos que Dios hoy no obra más, que no podría sanar a nadie. El Señor en su misericordia puede hacer lo que quiera. Pero el tema es que nosotros no tenemos el poder de controlar la mano de Dios. Esa es la diferencia. Y esto es lo que hacen estos herejes, que ellos se atribuyen de que tienen el poder de decir, el domingo a las 19 horas el Espíritu Santo va a estar sanando. Hacemos 2 filas, vamos a sanar el cáncer, por acá sanamos los riñones. Entonces, el hombre cuando se atreve a hacer esas cosas es un hombre totalmente irreverente, que no tiene temor de Dios. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios? Porque esto hay veces que decimos, bueno, de nada sirve denunciar si no vemos qué es lo que tenemos que hacer correctamente. Nosotros cuando caemos en enfermedad o en situaciones que va a acontecer, lo que tiene que pasar es que el Espíritu Santo nos va a ir capacitando para ese momento. Por ejemplo, yo ahora no tengo una prueba de enfermedad ni nada que me puede acontecer, pero ¿qué es lo que pasa? Yo ya ahora me tengo que estar preparando con la palabra, con la comunión con Dios, todo decir, Señor, dame fuerzas para la hora de la prueba, que cuando llegue la hora de la prueba, decir, llegó la hora de la prueba, a ver de qué estoy hecho, Señor, ahora sosteneme, ahora dame fuerzas, dame esperanza, que sea tu voluntad, yo quiero que me sanes, pero que sea tu voluntad. Entonces, un creyente está preparado, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas personas le dijeron que si tenés mucha fe, vas a ser sano. Van con mucha fe queriendo que acontezca lo que ellos desean y cuando no pasan, se sienten sucios, se sienten miserables, empiezan a decir, ¡ay, el Señor me abandonó! Cristianos de 40 años en la iglesia, ¿cómo anda, hermano? ¡Ay, de prueba en prueba y penando! Claro, porque no están preparados por el Espíritu Santo, no están capacitados, no están formados para poder soportar las pruebas, las tribulaciones, y eso es lo que empieza a acontecer con todos estos movimientos locos que estamos viendo, de que personas que no están preparados para afrontar una tribulación, cuando le prometieron de que sí, un fraude termina pasando. Y los hijos de Dios sí, ya se van preparando y en el momento de la prueba ahí están siendo formados, sostenidos por Dios, empezamos a menguar, Cristo empieza a crecer más en nosotros y es ahí donde empezamos a tener más comunión con Dios. Excelente, gracias, Bonnie. Te da las gracias por la respuesta. Ella dice, vale, es por la misericordia y el favor de Dios. Lo he pillado. Excelente, gracias, mi hermano. De hecho, hablando del tema de poner fecha y todo eso a la obra de Dios, esto fue el domingo 24, el domingo pasado. Cash anunció en sus redes sociales el Domingo de Milagros. El apóstol Cash Luna, Israel Chaparro, un pastor carismático, domingo 24. Lo bueno del evento es que, como podéis ver, la entrada fue gratuita. Así que por lo menos algo bueno, ¿no? Que no cobraron, pero ese es un problema. No anuncian un culto de milagros. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle al Espíritu Santo cómo, cuándo, dónde ha de hacer milagros, ¿no? El tema es que si no pactan no hay milagro tampoco, porque antes de empezar la milagrería empiezan a decir que tenés que tener fe y demostrar la fe con un pacto, con un sobre, con dinero, con un terreno, una casa, así que ese tema de la entrada gratuita es un poquito tramposa.
Así es. Pues excelente. Pues hermanos, ya es 1 hora y media. Yo tenía unas preguntas más, pero bueno, yo creo que ha sido excelente y muy útil el tiempo juntos. Os agradezco mucho. Me encantaría hacer, a ver si Enuel también está libre. Me encantaría hacer algo sobre, si no puede ser esta semana, la que viene, sobre la encarnación, Cristo, su venida. Hablar de este tema, ¿no? En este marco de la celebración de la Navidad aquí en España y allá también, ¿no? Al otro lado del charco. Y a ver si podemos coordinar algo con el doctor Enuel. A lo mejor Ariel también me ha dicho que estaría dispuesto a hacer algo hoy también. Así que a ver si podemos juntarnos un buen grupo como el Navidad el año pasado. Sería algo muy bonito. Y no sé, ¿alguna palabra final, hermanos, antes de orar y despedirnos? Yo te agradezco, es necesario a veces charlar, tenía ganas de verlo al doctor Enuel, lo vimos la semana pasada, ya los extrañamos, ya termina pasando eso, que cuando no pasa un tiempito sin vernos es como que esa ganas de encontrarnos y de charlar las cosas que nos gusta y que nos apasiona, por eso, pero bueno, fue un momento muy lindo con Camilo, con vos, Will, que siempre es un placer charlar. Gracias, hermano. Pastor. Bueno, gloria a Dios. Hermanos, sí, que no tengan temor con respecto al tema de denunciar a los falsos maestros. Cash Luna realmente es un falso maestro. Entonces, no, sin temor y a batallar por la verdad, a batallar por el evangelio legítimo, puro. Entonces, esto es una misión de todos. Allí cada quien tendrá a quien discipular, ¿no? Pues, la palabra nos manda a ser discípulos a todas las naciones. Entonces, seguramente todos tenemos a alguien a quien decirle, a quien hablarle, y en la medida que el Señor nos dé, pues, la sabiduría también, podamos hacer volver del engaño a muchos hermanos bajo la influencia, la obra del Espíritu Santo y la soberanía de Dios. Amén, amén. Pues pastor, ya que usted está ahí con el micrófono, ¿le importaría pues despedirnos con una oración final? Y así damos por concluido hoy la sesión. Amén. Bueno, vamos a orar. Gracias, Will, gracias, Sebas, por todo. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, noche ya allá en Europa. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor. Somos tu pueblo, somos las ovejas de tu prado, Señor. Nosotros no tenemos la verdad, tú eres la verdad. Y la verdad nos tiene a nosotros. Por medio de tu Espíritu Santo, guíanos hacia ella siempre, Señor. No permitas que estemos embotados en nuestro propio engaño, en nuestra propia mentira, Señor. Llévanos siempre por este maravilloso camino hacia la eternidad con tu luz, Señor. Gracias por todas las cosas. Gracias porque sabemos que es una realidad. Tú cuidas a tu pueblo, tú cuidas a tus escogidos y en eso descansamos, en eso confiamos. No confiamos en nuestro intelecto, en nuestra sagacidad, en nuestra perspicacia. Confiamos 100% en que tú nos mantendrás en tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.